Buen día a todos, en este video voy a resolver la siguiente integral utilizando el método de sustitución o cambio de variable. Fíjense que en este caso, para poder escoger el cambio de variable adecuado, miren, tengo pocas opciones, ¿no es cierto? Fíjense, una de esas opciones sería, por ejemplo, el logaritmo natural de x. Si yo escojo el u como logaritmo natural de x, de hecho no va a aparecer x a la x, ¿no es cierto? Tampoco si lo escojo como 1 más x, 1 más logaritmo natural de x. Entonces tengo otra posibilidad, escoger el u como x a la x, y eso es lo que voy a hacer. Otra opción sería escoger todo, ¿no? Voy a escoger solo una parte y vamos a ver qué es lo que nos podría funcionar en este caso, ¿no? Vamos a ver que si u, por ejemplo, fuese x a la x, entonces recuerden que cuando buscamos un cambio de variable, automáticamente tenemos que calcular el diferencial de ese cambio de variable, ¿no es cierto? En este caso el diferencial sería la derivada de x a la x multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer esto aparte, voy a calcular la derivada de x a la x, ¿no? ¿Cómo sería la derivada de x a la x? Fíjense, la derivada de x a la x yo puedo escribirlo como e elevado a la logaritmo natural de x a la x, ¿no es cierto? ¿En qué me estoy basando para escribir esto, ¿no? Fíjense que recuerden ustedes, vamos a colocar por acá, recordar que la función logaritmo natural de x y e a la x son funciones inversas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo las compongo lo que obtengo es la identidad, ¿no es cierto? O sea, si yo compongo, por ejemplo, logaritmo natural, lo compongo con e a la x, es como escribir esto, ¿no es cierto? Y recuerden que esto, al utilizar propiedad de los logaritmos, esto puede descender y me queda logaritmo natural de e, que eso simplemente sería x, ¿no es cierto? Porque el logaritmo natural de e es 1, ¿no? Entonces queda x. Que esto es componer la exponencial con el logaritmo, ¿no? Pero también tenemos lo otro, ¿no? Si componemos el logaritmo con la exponencial, que eso sería escribir así, ¿no? Y acá lo que voy a obtener es el x, ¿no? Entonces voy a utilizar esto. Recuerden que acá puede ser cualquier cosa, cualquier expresión cuyo logaritmo se pueda extraer, ¿no es cierto? Ya está. En este caso, esa expresión, estoy utilizando el x a la x, ¿no? En esa expresión. Entonces ya está. Entonces cuando derivamos acá hay que derivar x a la x, es lo mismo que derivar toda esa expresión, ¿no es cierto? Pero no solo eso, fíjense, acá voy a utilizar el hecho de que el x puede descender, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a escribir esto así. Lo que tengo que derivar tendríamos que entonces escribirlo así, ¿no? E elevado a la x logaritmo natural de x. Y esto es lo que tendría que derivar realmente, ¿no? Ahora, si yo quiero derivar esto, vamos a colocar esto por acá. Ya está. Y vamos a colocar esto un poco más abajo. Solamente es para hacer las cuentas hacia ahí. Ya está. Entonces acá sería, si yo derivo esto es una composición con la exponencial, ¿no es cierto? Entonces si yo derivo el e a la x, e a la x logaritmo natural de x sería, me va a dar lo mismo, e a la x logaritmo natural de x multiplicado por la derivada de lo que está dentro, ¿no es cierto? Que sería, acá, perdón, vamos a colocar esto así. Sería x logaritmo natural de x, hay que derivarlo, ¿no es cierto? Entonces cuando yo calculo acá, ¿qué es lo que voy a obtener? Fíjense que este e a la x logaritmo natural de x, en realidad todo esto
ya sabemos que esto es, en realidad esto es x a la x, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir esto así. Esto es x a la x multiplicado por, si yo derivo acá, ¿qué me va a dar? La derivada de un producto, ¿no? La derivada de, en este caso, de x logaritmo natural de x sería derivar el primer x, sería, me queda logaritmo natural de x más, vamos a escribir esto así, más x por la derivada del logaritmo natural de x, que en este caso es 1 sobre x, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que me estaría dando acá? Esto me estaría dando x x a la x multiplicado por logaritmo natural de x más 1, porque esto se va a cancelar, ¿no es cierto? Se cancela acá, me queda 1. Ya está. Entonces, la derivada de x a la x sería simplemente x a la x 1 más logaritmo natural de x. Ya está, ¿no? Da la casualidad que ese 1 más logaritmo natural de x aparece por acá. Entonces, vamos a escribir esto entonces, ¿no? ¿Cómo sería? El diferencial de u, ¿a qué va a ser igual, no? El diferencial de u va a ser x a la x por lo 1 más logaritmo natural de x por el diferencial de x, ¿no es cierto? Esto, recuerden que, vamos a colocar por acá, todo esto lo hemos calculado hace un momento, que sería todo esto, ¿no es cierto? Ya está. Entonces lo que nos queda es escribir la integral en términos de la nueva variable, es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a escribir por acá, ¿no? Acá, esta integral, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral, simplemente vamos a escribir así, la integral de todo esto, fíjense que es el diferencial de u, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahí está. Entonces sería la integral del diferencial de u. Si nosotros hacemos las cuentas acá, lo único que vamos a tener acá es, esto nos va a dar simplemente u más la constante de integración, ¿no? Pero esto debe ser escrito en términos de x, pero u habíamos visto que u es x a la x, ¿no es cierto? Ya está. Si u es x a la x, entonces simplemente esta integral, vamos a escribir por acá, sería simplemente, acá vamos a escribir x a la x más la constante de integración, ¿no? Entonces, con esto estaríamos terminando este ejercicio y vamos a continuar en el siguiente video.